este domingo, después de varios domingos y hoy también en el que Jesús polemiza con los distintos grupos políticos y religiosos de Israel de su tiempo, hoy es un domingo en el que va a lo esencial. Muchas veces en nuestra vida cotidiana, excesivamente atomizada, perdemos de vista lo nuclear, lo esencial. Y hoy Jesús nos lo va a recordar para que no perdamos de vista que nuestro comportamiento político, social, a todos los niveles, nace de un núcleo que es lo fundamental. Y a eso nos invitan estas lecturas. 30º domingo del tiempo ordinario. Ciclo A, 29 de octubre de 2023. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor: no maltratarás ni oprimirás al inmigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotan y gritan a mí, yo escucharé su clamor, se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, y dónde si no se va a acostar. Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya, desde vuestra comunidad, sino que además vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos, cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. La primera lectura nos lleva al desierto del Sinaí. ¿Cuántas veces con nuestros peregrinos hemos visitado esa montaña sagrada a la cual, después de un largo itinerario a través del desierto, llegó al pueblo? Pues bien, estamos en el capítulo 19. En ese capítulo 19 que nos cuenta la llegada, cómo el pueblo acampa en la llanura de Refidim y está a la vista el monte Sinaí, al cual ascendemos normalmente por la noche y celebramos la Eucaristía al amanecer, cuando vemos la salida del sol.
Pues bien, en este capítulo 19 Moisés sube al Sinaí y recibe las tablas de la ley. Y a partir de ahí hasta el capítulo 24 va, desde esas tablas de la ley, va atomizando todos los preceptos que nos podamos imaginar. Y en este texto, es el capítulo 22, en el cual explicita algunas realidades sociales que nacen, no olvidemos, de ese encuentro de Moisés con Dios en el Sinaí. No podemos aislar esto que nos cuenta el libro del Éxodo. Lo primero que les recuerda es: no oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esto es algo fundamental para el pueblo de Israel, o debería de ser algo fundamental para el pueblo de Israel en aquel momento, y para la Iglesia hoy, aquí y ahora. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Las viudas y huérfanos eran dos clases marginadas, ignoradas. Generalmente las viudas y huérfanos venían como consecuencia de las guerras, de las enfermedades, y no había seguridad social que se ocupara de ellos. Y por lo tanto es un clamor para que no se le ocurra a nadie explotar y a las viudas y a los huérfanos, porque su grito lo escucharé. Ese grito que escuchó Yahvé del pueblo de Israel que estaba explotado por los egipcios, o le recuerda que escucharé su clamor. Y entonces le da la vuelta a este razonamiento simétrico: si escucho su clamor actuaré, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Luego, algo desde el punto de vista social y económico. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, no serás usurero cargándole intereses. Y si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Son pequeñas realidades sociales que están desplegando esos 10 mandamientos. Y sobre todo, están dándole a entender al pueblo de Israel que Dios está siempre dispuesto a escuchar y ser compasivo con aquellos que están en situaciones complicadas y comprometidas, y que nosotros nunca tenemos que ser los causantes de esa situación. En el texto de la carta a los tesalonicenses, ya sabemos que estamos al inicio de la carta, esa carta que toca las raíces primeras de las comunidades cristianas que iba evangelizando Pablo, y les recuerda que han sido evangelizados en medio de una gran tribulación, en medio de muchas persecuciones. Pero ahí ha estado el Espíritu Santo, para que esos cristianos de Tesalónica se convirtieran en modelos para todos los cristianos de Macedonia y Acaya, y que no hacía falta hacer propaganda, porque ya se les estaba viendo. ¿Y qué es lo que se estaba viendo? Primero, cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Es el contenido esencial de lo que llamaríamos el querigma, es decir, han abandonado los ídolos y se han unido a ese Dios vivo que ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Como decía al inicio, les está recordando lo esencial. Y ahora viene el Evangelio, un Evangelio en el que continúa la polémica con los fariseos, y sobre todo los fariseos venían un poco calentitos, porque había hecho callar a los saduceos, dice el Evangelio, porque entre este Evangelio de hoy y el del domingo pasado, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está el tema famoso del texto de la mujer que se casa con todos esos hermanos y que al final le preguntan de quién es. Y en juego está la resurrección. Pues bien, entre aquel y este tenemos del matrimonio tenemos este Evangelio. Y este Evangelio en el cual alguien, que es ya no cualquiera, sino un doctor de la ley, un jurista, alguien que entiende de leyes, le pregunta cuál es el mandamiento principal de la ley. Es otra trampa, porque
Estaba discutido todo esto en el mundo rabínico. Había quien pensaba que la observancia del sábado, el Shabbat, era el mandamiento fundamental y que ahí se resumía todo. Sin embargo, también había rabinos que pensaban en esto, en el Shema, Dios y el prójimo. Lo que está claro es que esa atomización de 613 mandamientos que tiene la ley judía, 365 negativos y 248 positivos, puede dar a entender que se pierde de vista lo esencial, lo que da sentido a todos esos mandamientos, que no hay mandamientos mayores o menores, sino que todos forman una síntesis y tienen sentido desde lo nuclear. Y entonces Jesús responde, y aquí es donde vamos, con el texto del Deuteronomio, capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ha cambiado la mente por fuerzas, que dice el Deuteronomio. Las fuerzas es el corazón. La mente es la racionalidad. Por lo tanto, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y por qué dice con toda tu alma? Porque el alma es la fuerza vital, la dirección hacia la cual se orienta el hombre. Por eso, amarás al Señor con todo, no con un poco. Con todo tu corazón es con toda esa interioridad del hombre, que se expresa con la racionalidad, con tu mente, y que el alma es el que lo dirige, el que da la dirección de la vida, esa fuerza vital. Y a continuación dice, pero no te olvides que esa adhesión a Dios, para que sea completa, es necesaria que haya una adhesión también al hombre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a Dios y estar cerrando al hombre, sobre todo aquel que está sufriendo o que puede sufrir como consecuencia nuestra, como nos ha recordado el libro del Éxodo. Esa doble fidelidad a Dios y al prójimo es fundamental para dar sentido a nuestra vida cotidiana. Tenemos que preguntarnos cada vez que actuamos, ¿desde dónde actuamos? Desde Dios, ese amor a Dios con todo, y ese amor al prójimo. Porque es ahí donde Jesús resume la ley y los profetas. Es ahí donde Jesús nos está diciendo que está lo esencial. Y nos invita a vivir desde esa esencialidad para dar sentido a esa vida cotidiana tantas veces controvertida, polémica, donde nos cuesta aterrizar las palabras del Evangelio. Feliz domingo. El comentario de las lecturas, el texto del libro del Éxodo, que contiene parte del Código de la Alianza y el Decálogo, pretende dar una identidad propia al pueblo que ha salido de Egipto. Podríamos datarlo del siglo XII a.C., en el tiempo de los jueces. La preocupación social es manifiesta. Hay un denominador común, el cuidado de los más necesitados, huérfanos, viudas y pobres. Aparecen las exigencias de un Dios misericordioso. Hoy más que nunca necesitamos oírlo y practicarlo. El Salmo 17, 18, atribuido a David, alaba y da gracias a Dios por su protección cuando el enemigo lo atacaba y le concedió la victoria. David es el ungido Mesías, por tanto, figura de Cristo. La predicación de Pablo en Tesalónica, a quienes dedica la carta, fue acompañada de una fuerte oposición por parte de los judíos, que llegaron a apalear y a maltratar a Pablo hasta dejarlo por muerto. Esta circunstancia le obligó a huir de Tesalónica y dejar la evangelización sin culminar. Sin embargo, surgió una pujante comunidad. Los tesalonicenses imitan a Pablo en su integridad, en la fe y en su valentía frente a las dificultades, y con su respuesta sincera a la fe, en medio de tantas contradicciones, pasan a ser ellos mismos un modelo para el resto de la Iglesia, de lo que significa ser discípulos de Jesús. En el Evangelio siguen las preguntas a Jesús, siempre intentando
cazarle en las respuestas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La discusión sobre este asunto era una realidad entre los rabinos. Todos los judíos recitan 3 veces al día la confesión de fe, el llamado Shema, en que se confiesa y proclama la unidad de Dios. Amar significa dedicarse a Él, obedecerle, servirle y cumplir su voluntad manifestada en la alianza. Dios quiere ser reconocido y amado con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas, con cuanto posea el hombre, riquezas, etc. El amor universal y sin fronteras es una novedad del Evangelio. No hay otro mandamiento más importante que estos, dice Marcos. Estos 2 mandamientos sostienen la ley entera y los profetas, dice Mateo. Sé compasivo y misericordioso con tu hermano, quien quiera que sea, dice Lucas. Lo que le da gloria a Dios precisamente es que amemos al hombre como lo amamos a Él. Tendríamos que decir que no es posible amar a Dios más que al hombre.